las tarjetitas para el final de la ponencia. Las preguntas van a ser todos por escrito, ¿sí? Y la segunda, no nos permiten introducir ni bebidas ni alimentos al auditorio, entonces les agradecería que respetáramos esta regla. Y bueno, ya después de esto, a la Universidad de Educación y Ciudadanía nos honra, y a mí en lo personal también, contar con la presencia del doctor Luis Armando González Plasencia. Él nos va a presentar la conferencia Las detenciones arbitrarias y su afectación en la trayectoria de la vida de las personas jóvenes. Les voy a leer una breve semblanza de la trayectoria del doctor. Luis González Plasencia es consultor experto en derechos humanos. Ha combinado una sólida carrera académica con el servicio público, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México. En septiembre de 2009 fue electo por unanimidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para Ombudsman de la Ciudad de México, cargo que desempeñó hasta septiembre de 2013. Antes ocupó diversos puestos directivos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en el Instituto de la Judicatura Federal. También es consultor de UNICEF México. Fue profesor investigador por oposición en el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco. Ha sido profesor de posgrado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la FES Acatlán de la UNAM y en universidades estatales de Baja California Sur, Campeche, Querétaro, Sonora, Guanajuato y Yucatán, así como en la Universidad de las Américas, la Universidad Marista de Mérida y la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha sido becario de la Ford Foundation y actualmente es profesor investigador en el Centro de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde funge actualmente como secretario académico para el periodo 2015-2018. También es coordinador general del posgrado interinstitucional en Derechos Humanos, del que participan las universidades públicas autónomas de Baja California Sur, Campeche, Guanajuato y Tlaxcala. Desde 2015 es miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma de Guanajuato. También forma parte del comité doctoral en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es director ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional, AC, y miembro de los consejos consultivos del IDEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción en Derechos Humanos, la Asamblea Consultiva del Instituto para la Seguridad y la Democracia y del Consejo Ciudadano del Sistema de Protección Integral a la Infancia de la Ciudad de México. Escribe semanalmente en el portal Animal Político y tiene una columna en la emisión del noticiero de Antena Radio del Instituto Mexicano de la Radio. Finalmente, ha impartido más de un centenar de cursos y conferencias en foros locales, nacionales e internacionales y es autor de una decena de libros y más de unos 50 artículos especializados, aparecidos en periódicos de circulación nacional, así como en revistas e indexadas nacionales e internacionales, siempre en temas relacionados con derechos humanos. Damos la bienvenida al doctor Luis González Plasencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar siempre acá en San Luis para compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema que cada vez se pone más álgido, de las detenciones arbitrarias de personas jóvenes y de adolescentes en particular. Quiero agradecer la invitación a EduCIAC y felicitarles también por este esfuerzo, y también al Laboratorio de Cohesión Social, con quienes he tenido la oportunidad de participar en otros estados, con otros proyectos también financiados por la Unión Europea. Bien, yo quisiera comenzar, hice una presentación que más bien es una guía para que yo no me pierda, ¿no? Pero ustedes, por favor, en el momento en el que lo consideren pertinente, pueden levantar la mano y hacer las preguntas. Ah, no, hay una metodología, ¿verdad? Perdónenme, es mi hábito de profesor. Perdón.
hagan las preguntas después. Voy a tratar de ir siguiendo la presentación y bueno, anoten las preguntas. Quiero comenzar. A ver, creo que dice algo. Ahí está. Planteando qué cosa es una detención arbitraria, ¿no? Como ustedes saben, una detención arbitraria es un arresto ilegal. Aquí habían visto algunos compañeros de la policía, son de la Policía Federal, ¿verdad? Del Estado. Del Estado. Ah, estupendo. Ay, también. Ajá. Muy bien, qué bueno que están por acá con nosotros. Es una detención que ocurre de manera ilegal, ¿no? Una detención que tiene lugar sin que se cumplan los requisitos que nuestra Constitución marca para que un agente del Estado, un agente de la Policía Federal, local o municipal, pueda detener a una persona. Yo no veo la presentación. Me voy a poner de pie, porque no veo la presentación. Bueno, ¿cuándo una detención es arbitraria? Como decíamos, cuando no hay un supuesto legal que ampare esa detención. Estos supuestos legales son los siguientes: una orden judicial, lo cual significa que ha habido una denuncia de alguna persona ante la instancia respectiva, que puede ser una fiscalía o el Ministerio Público, y que el Ministerio Público le pide a un juez que libere una orden de aprehensión, ¿no? Eso entonces lo que supone es que un juez se entera primero que hay una persona que ha sido denunciada por la presunta comisión de un delito, otorga esta orden de aprehensión a la fiscalía, el fiscal se la da a la policía y la policía va a buscar a la persona, y cuando la detiene le tiene que presentar la orden de aprehensión, ¿no? Tiene que decirle: oiga, usted es fulano de tal, sí, bueno, pues fíjense que hay un juez que lo quiere ver, ¿no? Aquí está la orden que justifica que nosotros lo detengamos. El segundo supuesto legal es la flagrancia. La flagrancia es un tema bastante resbaladizo. En términos llanos, la flagrancia ocurre cuando el agente de la policía observa de manera directa a una persona cometiendo un delito. Es decir, cuando, como se suele decir coloquialmente, se atrapa a alguien con las manos en la masa, ¿no? Cuando se le ve de manera directa que está cometiendo un delito. En esos casos no se necesita de una orden judicial, ¿no? Inmediatamente la policía puede proceder a la detención. Ahora vamos a ver también qué requisitos se tienen que cubrir para que esa detención sea legal, ¿no? Existe, desafortunadamente, en el Código Nacional de Procedimientos Penales un supuesto que dificulta el tema de la flagrancia, ¿no? Que es la llamada flagrancia por señalamiento. ¿Qué significa esto? Significa que para el Código Nacional de Procedimientos Penales existe la posibilidad de que alguien señale a otra persona como la presunta autora de un delito sin que haya ninguna certeza de que esa persona que hace el señalamiento haya visto efectivamente la ocurrencia del delito. El caso que nos presentaba hace un momento del joven, ¿cómo se llama? Juan Daniel, es un caso que puede quedar en este supuesto, ¿no? En donde una señora da aviso a la policía de lo que ella cree que es un delito, ¿no? Y la policía actúa para atender ese llamado ciudadano. En la Ciudad de México tuvimos muy recientemente, probablemente ustedes se enteraron también, un caso de un joven detenido, el joven Marcos Sánchez, que la policía alegó había robado un celular de una persona y con base en esa noticia buscan a este joven, bueno, lo encuentran una cuadra adelante de donde se supone que la víctima lo denunció y lo detienen bajo este supuesto, ¿no? Aquí el problema, como ustedes pueden dar cuenta, es que no hay ninguna garantía de que la persona haya efectivamente cometido el delito, y eso pone en riesgo a cualquiera de nosotros de ser señalado por otra persona a la que incluso podríamos ni siquiera conocer, de haber cometido un delito, de modo tal que eso activa la posibilidad de que la policía intervenga.
Otros dos supuestos de detenciones que son legales es el llamado caso urgente, que también se discutió muchísimo por la doctrina, en mi opinión es violatorio de derechos humanos también, pero en todo caso ha sido admitido como una posibilidad para poder detener a una persona sin orden judicial, solamente con el pedimento que hace el agente del Ministerio Público, ¿no? En este caso, el agente del Ministerio Público tiene que justificar que no pudo contactarse con el juez para que éste le diera la orden por alguna razón que implique que el juez no pueda liberar, ¿no? Se llama caso urgente precisamente porque partimos de la idea de que el señor agente del Ministerio Público o fiscal considera que de no solicitar la detención por caso urgente, la persona podría sustraerse de la acción de la justicia y el arraigo, ¿no? Un día tendremos que hablar toda una conferencia completa sobre el tema del arraigo, pero el arraigo desafortunadamente también ha sido ahora, a partir del año 2008, una de las formas de detención legal que existen en nuestro país. Cuando digo legal aquí no quiero decir que es necesariamente convergente con la protección de los derechos humanos. Las tres formas que están hasta el final, la flagrancia por señalamiento, la de caso urgente y el arraigo, las tres son contrarias a el parámetro de regularidad constitucional, ¿no? Desafortunadamente ha habido distintas interpretaciones, incluso algunas de la Corte, que digamos que contradicen lo que este parámetro de regularidad constitucional ha planteado, lo que muchos comités de Naciones Unidas han observado y lo que desde la perspectiva de los derechos humanos no debería de ocurrir en el país, ¿no? Lo digo porque para quienes se dediquen eventualmente al litigio estratégico, aquí hay tres áreas muy importantes de acción que tendrían como sentido problematizar la constitucionalidad de estas últimas tres formas de detención. En México, la mayoría de las detenciones arbitrarias intenta ser justificada a partir de la flagrancia, ¿no? La mayor parte de las detenciones arbitrarias suele justificarla a la policía diciendo que actuó en flagrancia, en cualquiera de las dos modalidades que vimos hace un momento, ya sea porque efectivamente vio a la persona o dice que vio a la persona cometer un delito, o en una buena cantidad de casos también porque dice que alguien le dijo que esa persona había cometido un delito. Detrás de estas detenciones hay un tema que siempre ha sido problemático desde la perspectiva de derechos humanos, es el asunto de la sospecha. Es decir, de que la policía suele argumentar que las personas o bien parecen sujetos sospechosos de ser delincuentes, o bien se puede sospechar que cometieron algún delito, ¿no? Hay una cantidad de testimonios en donde incluso algunos agentes de la policía suelen decir, bueno, pues no sabemos si efectivamente cometió un delito, pero podría haberlo cometido, ¿no? Y por eso justificamos la detención. Esta la sospecha, especialmente en el caso de adolescentes y de personas jóvenes, es fundamental, porque está asociado con estereotipos, ¿no? Con formas de vestir, con la cultura a la que pertenecen los jóvenes, con una serie de circunstancias, como por ejemplo que estén tatuados o no estén tatuados, etc., ¿no? Hace aproximadamente unos 3 años en la Ciudad de México tuvimos un caso en el que la policía detuvo a un centenar de jóvenes. El caso le llamamos de los reggaetoneros, ¿no? Porque estos jóvenes salieron de un lugar de su colonia en donde habitaban e iban a un festival de reggaetón y efectivamente hicieron algunos destrozos en el metro de la Ciudad de México, pero cuando la policía va a tratar de detenerlos no tiene la certeza de quiénes fueron los autores de sus destrozos, sino que va y busca inclusive en algunos restaurantes, ¿no? Después de que el suceso ocurrió, va y busca en algunos restaurantes y cafeterías de la zona y por la pura apariencia decide detener a personas que presumía entonces la policía formaban parte
de estos reggaetoneros, ¿no? Solamente por la forma de vestir, o por el corte de pelo, o por actitudes que hacían suponer a la policía que se trataba de parte de los jóvenes que habían cometido estas ilegalidades. Normalmente le ocurre a personas jóvenes, ¿no? Pero no a todos los jóvenes. A veces los puristas del lenguaje nos llaman la atención porque decimos todas y todos, porque decimos las juventudes, porque hablamos de las violencias, ¿no? Ciertamente en español juventud implicaría pues, a todas las personas jóvenes. Sin embargo, el énfasis vale la pena ponerlo porque no todas las personas jóvenes son objeto de detenciones arbitrarias. Lo son principalmente las personas jóvenes pobres, las personas jóvenes que viven en las zonas marginadas, las personas jóvenes que tienen menos posibilidades de defenderse o de encontrar ayuda para evitar ser víctimas de una violación a sus derechos humanos. Hace ratito se hablaba de vulnerabilidad, ¿no? En lo personal yo tengo un problema con ese concepto de vulnerabilidad y de vulnerables, ¿no? La raíz de vulnerabilidad significa posibilidad de ser lastimado, y esa posibilidad ciertamente la tenemos todas y todos, ¿no? Es decir, todas y todos somos personas vulnerables, todos nos pueden hacer daño. Sin embargo, históricamente tenemos elementos para poder constatar que algunas identidades han sido vulnerables, ¿no? Y el tema no es menor porque cuando hablamos de personas vulneradas, de identidades vulneradas, hablamos de los agentes vulnerables, ¿no? Hablamos de las circunstancias de vulneración, hablamos de los responsables de estas vulneraciones. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona joven, no por ser joven o por ser pobre, debe ser considerada vulnerable, porque vulnerables, como dije, somos todos, ¿no? Lo que es importante aquí es ver que quienes son los responsables de violaciones a derechos humanos, como las detenciones arbitrarias, son quienes vulneran a esas personas, y las vulneran especialmente porque encuentran las circunstancias, casi siempre de naturaleza económica y social, en las que viven estas personas, mayores posibilidades para la impunidad, ¿no? Mayores posibilidades de no ser denunciados y eventualmente, si lo han sido, de no ser sancionados, ¿no? Existe la idea de que las personas jóvenes que pertenecen a estos estratos, digamos, socioeconómicamente menos favorecidos, son proclives a la comisión de delitos, son proclives a la participación de incluso en bandas delictivas, etcétera, etcétera, y eso, digamos, abona a esta cuestión de la sospecha que comentábamos antes. No son los únicos, también las personas migrantes. Ustedes saben que tenemos una problemática en el país muy importante en relación con la migración. San Luis, de hecho, es un estado de paso para la migración no documentada de México, y desafortunadamente también las personas migrantes suelen ser víctimas de detenciones arbitrarias, personas ejerciendo sus derechos cuando, por ejemplo, participamos en marchas, ¿no? En protestas, o personas que defienden los derechos de otras personas, los defensores y defensoras de derechos humanos. Aquí también habría que agregar otras identidades que son susceptibles de detención arbitraria solamente por su apariencia o por pertenecer a determinados grupos que de alguna manera han sido víctimas también de una suerte de castigo social que la propia policía propina, ¿no? Pensando que de alguna manera está intentando restablecer alguna forma de orden. Por ejemplo, el caso de las y los miembros de las comunidades LGBTTI, ¿no? Desafortunadamente, por el solo hecho de parecer, ni siquiera de ser, de parecer miembro de alguna de estas comunidades, parecer gay, parecer lesbiana, con frecuencia eso es suficiente para que se inicie un acto que puede derivar en una detención arbitraria. ¿Dónde y para qué ocurren las detenciones? Bueno, desafortunadamente la mayor parte de estas detenciones ocurren en el espacio público.
no son casos en los que la policía vaya a buscar a alguien, hay esas posibilidades como el que nos mostraban hace un momento, ¿no? Pero la mayor parte de estas detenciones ocurren en el espacio público, en las calles, en las plazas, en las carreteras, en los lugares en donde las personas están con menos posibilidades de defenderse de la aproximación ilegal de la policía. Ocurren también con muchísima frecuencia durante las manifestaciones, cuando las personas están ejerciendo sus derechos, manifestándose públicamente, y la policía interviene para detenerlas. ¿Y para qué ocurren? En la mayor parte de los casos, las organizaciones de sociedad civil, las instituciones Ombudsman y otras instituciones internacionales como Amnistía Internacional tienen muy probado que el principal motivo para una detención arbitraria es la extorsión. Es decir, el interés de obtener dinero del joven o de la familia del lado del joven que ha sido detenido, ¿no? Ahorita vamos a extendernos un poquito sobre eso, porque ese es un contexto que me parece que está presente en muchas partes del país. En otros momentos también puede ser para obtener información, ¿no? Se confunde como un mecanismo para hacer investigación de otros delitos, para poder llegar a otros jóvenes que podrían estar participando en actividades delictivas. Se detiene entonces a unos para investigar a otros. Y en el menor de los casos, pero también existe esta posibilidad de actuar como represalia, ¿no? O como venganza a solicitud de otros, de un tercero, que entonces le pide a un agente de la policía que detenga a la persona, como ya empiezan ellos, para darle un susto, ¿no? Para ponerlo en advertencia sobre alguna cosa, o para simple y sencillamente vengarse de lo que le hizo a alguna otra persona. ¿Cuál es la dinámica de una detención arbitraria? Bueno, suele suceder que el motivo principal que se utiliza cuando se detiene a alguien es la imputación de la presunta comisión de un delito, ¿no? Es decir, inmediatamente la policía detiene a un joven o a una persona en general, y lo primero que le dice es que ha sido señalado como el perpetrador de un delito. Esa condición es suficiente para que las personas se asusten. Cualquiera de nosotros que fuese detenido en cualquier lugar y nos dicen que hemos sido señalados como perpetradores de un delito, es una condición suficiente para que cualquiera de nosotros entre en crisis, ¿no? Y empiece a pensar cómo se va a defender, porque desafortunadamente en este país el sistema de justicia penal sigue siendo uno de los principales riesgos a la libertad de las personas, ¿no? Fíjense qué cosa más paradójica. Lo que tendría que ser un mecanismo para protegernos del delito se vuelve en uno de los principales riesgos para la libertad de las personas en México. Se la amenaza pidiéndole que colabore. Decimos colabore entre comillas, no sé si ahí dice, se la amenaza con arrestarla oficialmente si no colabora. Aquí ya sabemos también que hay una cantidad de situaciones en las que se construyen evidencias, ¿no? Se les siembra droga, algún arma, cosas de esta naturaleza, todas y todos lo sabemos, y todos sabemos entonces que esa amenaza es real, ¿no? Independientemente de si participamos o no participamos en la comisión de un delito, es real que existe la posibilidad de que se nos siembre algún tipo de evidencia sobre esa posibilidad. Y estas colaboraciones entonces tienen distintos sentidos, o bien obtener dinero a través de las extorsiones, o bien obtener información, si es que ese es el caso que se busca, o bien simple y sencillamente asustar a la persona, si ese es el caso que se persigue. Con frecuencia se la sube a un vehículo y se la lleva, como dicen ellos, a pasear, ¿no? Hacia destinos inciertos.
Esto ocurre tanto en casos en donde la detención originalmente es ilegal, como en casos en donde podría incluso ser legal. Desafortunadamente, todavía es bastante común que antes de que se la presente de manera inmediata ante las autoridades respectivas, los agentes de las policías que participan de estos actos se lleven a los jóvenes a pasear, como ellos dicen, a dar vueltas, ¿no? Con la finalidad de incrementar la intimidación. Con frecuencia es ahí en donde ocurren actos de maltrato y tortura, ¿no? Hay casos, muchos casos, desafortunadamente, en donde es en la patrulla, justamente, que es un espacio cerrado, es un espacio donde los policías tienen a su merced a las personas, es ahí en donde ocurren los actos de tortura. Bueno, ya decíamos que entonces se les tortura, ya sea física o psicológicamente. Si se obtiene la colaboración, ¿no? Entonces suelen soltarlo en otro lugar, ¿no? Depende un poco del humor de los agentes que están realizando la detención arbitraria. A veces los sueltan cerca, otras veces los sueltan lejos, ¿no? Desafortunadamente aquí el punto está en que siempre se les suelta en un lugar distinto a aquel en donde la persona fue detenida, ¿no? Ahora, con el caso Marco Antonio, vamos a hablar un poquito más sobre las implicaciones que tienen estos asuntos. En otros casos se la desaparece, ¿no? ¿Cuándo se la desaparece? Cuando, por ejemplo, como efecto de la tortura, se les pasa la mano y las personas pierden la vida. Y entonces lo que ocurre ahí es que la dejan en algún lugar en donde ya no se puede saber más de ella o se deshacen del cuerpo, desafortunadamente, ¿no? También se les desaparece por motivos de investigación. Por ejemplo, no se da cuenta a la autoridad que se tiene a la persona bajo detención y se la puede tener encerrada en algún lugar incomunicada con la finalidad, por ejemplo, de investigar otros delitos. Y también existe la posibilidad de que efectivamente sea entregada a la autoridad correspondiente, ¿no? Previa detención ilegal, previo paseo por distintos lugares y con distintos destinos, pero bueno, con el resultado final de que es entregada a la autoridad con evidencias falsas, inclusive si ello es necesario. Cuando hablamos de adolescentes, el tema se hace todavía más relevante. Aquí porque en materia de adolescentes, las autoridades tienen una obligación reforzada. Es decir, las obligaciones que ustedes saben que tienen todas las y los servidores públicos, que la Constitución les exige en materia de respeto a los derechos humanos, se refuerzan cuando hablamos de una persona adolescente. Esas obligaciones, seguramente las han escuchado hasta el cansancio, son respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las personas. ¿Cómo se traduce eso en el quehacer cotidiano de las y los agentes de la policía cuando tienen enfrente a un adolescente? Respetar aquí significaría, primero que otra cosa, la presunción de minoría de edad. Si un joven o una joven parece menor de edad, entonces la policía está obligada a presumir esa minoría de edad. Si el muchacho les dice, tengo 30 años, pero parece un joven, un adolescente, la policía está obligada a presumir la minoría de edad. Hay que probar que el muchacho es mayor de edad, en todo caso. Esto es un poco como la presunción de inocencia. Uno es adolescente hasta que no se demuestre lo contrario. Y la obligación de demostrar que se es adulto, es de la autoridad, no de la persona. En el caso de Marco Antonio, vamos a ir tomando para ver como ejemplo varias de estas cosas. La policía dijo, nosotros no sabíamos que era menor de edad. De hecho, le preguntamos y dijo que tenía 19 años.
Bueno, la obligación reforzada, y para eso se supone que deben capacitarse casi los agentes de la policía. La obligación reforzada aquí lo que significa es que aunque él diga que tiene 40, la constitución del joven obliga a considerarlo una persona menor de edad. Y eso tiene implicaciones muy importantes, porque el sistema de justicia penal para adolescentes tiene un carácter esencialmente protectivo, tiene un componente punitivo. Si se prueba que la persona cometió el delito, pero si no se prueba, o hasta en tanto no se pruebe que la persona cometió el delito, el sistema tiene un carácter protectivo, es decir, que las autoridades desde el momento en el que ocurre la detención están obligadas a proteger la integridad del joven. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Si no hay flagrancia o orden judicial, no se le debe detener, ¿no? Mucho menos aplicar esta idea de la flagrancia por señalamiento. En el caso de Marco Antonio, suponiendo, sin conceder, que hubiese existido una víctima, que nunca existió hasta hoy, nunca nadie fue a reclamar el supuesto teléfono que el muchacho supuestamente se robó, ¿no? Suponiendo, sin conceder, que esa víctima hubiese existido, la policía debió negarse a detener al joven, ¿no? Lo que debió decirle a la persona que perdió su teléfono, la que fue robado el teléfono, es que fuese a denunciar. Que denunciara, que diera las características del joven para que en su caso el juez ordenara su detención. Pero de ninguna manera debió irla a buscar. Lo que pasa es que en realidad no había ninguna víctima. Y eso nos va empezando a explicar el contexto en el que se dan estas extorsiones, no solamente en la Ciudad de México, sino en varias zonas del país, ¿no? Proteger, decíamos, significa asumir la responsabilidad de la integridad física y psicológica del adolescente, lo cual implica documentar con todo detalle la detención, ¿no? En el caso de Marco Antonio, la policía no registró nunca la detención. Ahí ocurre justo lo que comentábamos hace un momento. Al joven lo detienen, él se asusta, corre, ¿no? La policía lo persigue, lo detiene en un paradero de Metrobús, que él se sube, no se sube por las escaleras, no entra por los torniquetes, sino que se brinca hacia el Metrobús. La policía preventiva que trabaja en la estación del Metrobús lo detiene, él está cometiendo una infracción, ¿no? Si sacáramos el contexto de que está siendo perseguido por la policía, lo que ve la policía preventiva del Metrobús es que el muchacho se está brincando por donde no debe. Pues hasta ahí la actuación de la policía preventiva no tiene ninguna complicación. Pero llegan los motopatrulleros que lo estaban persiguiendo, lo someten, ¿no? Lo tiran al piso con un empujón que ya puede empezar a considerarse como una forma de maltrato. Y en el piso, el policía, uno de los patrulleros, le dice al joven, lo conmina a que lo golpee, ¿no? Y el joven le dice: te voy a dar una patada, yo sé taekwondo, ¿no? Y el policía le dice: a ver, dámela, ¿no? Y efectivamente el muchacho le da la patada al policía, ¿no? El policía entonces, enojado, le da un golpe con la cabeza, pero con el casco puesto. En ese momento Marco Antonio recibe el golpe del casco y recibe el golpe del piso, ¿no? Que le rebota la cabeza en el piso. Ahí el muchacho pues, ya deja de forcejar, como pues, todos se pueden imaginar, entra en una situación ya de confusión debida al golpe que recibió, ¿no? Se pide el auxilio de una patrulla, lo suben a la patrulla y entramos al terreno de las suposiciones, pero son las cosas que se tienen que probar, ¿no? Podemos suponer que vieron que el joven estaba en un estado complicado y lo sueltan en un lugar distinto a aquel en el que lo habían detenido, ¿no? Cuando le preguntan a la policía dice: bueno, nada más estuvo 10 minutos en la patrulla. 10 minutos en la patrulla, que como ustedes se pueden imaginar, para una persona que está siendo detenida y en esas condiciones son como 10 minutos bajo el agua, ¿no?
no es lo mismo 10 minutos viendo una peli que 10 minutos en una patrulla de la policía, con el riesgo de ser acusado de un delito que el joven no cometió. 10 minutos está ahí, y las cámaras de la Ciudad de México logran captar varios momentos de esta situación. No ven exactamente cuando el joven sale de la patrulla, pero sí ven a la patrulla entrar a un lugar y luego ven a un joven salir caminando ya solo. Se presume que ahora ya se sabe que era efectivamente Marco Antonio. ¿Qué dice la policía cuando la interrogan sobre este tema? Dicen, bueno, pues es que nosotros, respetuosos del principio de presunción de inocencia, viendo que no había víctima, lo dejamos ir. Por eso es importantísimo este tema de la responsabilidad de la integridad física de la persona. Aunque la detención fue arbitraria, ocurrió en efecto, y la custodia materialmente se da. Una persona libre es libre, pero en el momento en el que un agente del Estado lo detiene, policía lo detiene, siendo adolescente, en ese momento el agente del Estado asume la custodia de la persona. Por eso decía que es importantísimo tener en cuenta que el sistema de justicia penal de adolescentes tiene un carácter esencialmente protectivo, porque no es un sistema que esté pensado para castigar solamente a las personas. Es un sistema que está pensado para proteger los derechos de las personas, tanto de las víctimas como de los culpados. Significa eso que en el momento en el que un policía entra en contacto con un joven, lo detiene, en ese momento asume la responsabilidad de su integridad física y psicológica. En ese momento esta obligación se refuerza, y entonces cualquier cosa que le pase al muchacho es responsabilidad directa de la policía. Segundo asunto, el propio sistema prevé, como en el caso de los adultos, pero en este caso con mayor razón, que se entregue al joven a la autoridad correspondiente. La policía no tiene facultades para decidir si el muchacho cometió o no cometió un delito. Suponiendo sin conceder, otra vez, que la detención hubiese ocurrido, como se dijo, a partir de una noticia de que él había participado en el delito, a la policía lo que le corresponde en todo caso es llevarlo ante el fiscal. Y el fiscal especializado en justicia para adolescentes determinar entonces si inicia o no inicia una carpeta de investigación. Él sí puede aplicar no el principio de presunción de inocencia, sino lo que se conoce como el principio de oportunidad. Es decir, un mecanismo que permite no seguir persiguiendo un delito porque se entiende que no tiene ningún sentido hacerlo, está más caro para el Estado, es peor para la víctima y es peor para el inculpado que se siga adelante con el sistema. Pues ahí el Ministerio Público podría, suponiendo que no hubiese ilegalidad en la detención, dejar en libertad al joven, pero es él quien lo decide, no la policía. El caso de Marco Antonio lo que señala más bien es una situación análoga a que a un agente de la policía se le pierda un detenido. Es decir, a que lo lleven de un lugar a otro y de pronto se perdió. Los compañeros policías podrán entender la responsabilidad que implica que a una persona se le pierda un detenido, ¿no? Porque el abanico de posibilidades que se abre es inmenso. En este caso, además hay que añadir que la autoridad no salió rápidamente a dar información. Aquí hay siempre para la autoridad una disyuntiva. O sale y se pone del lado de las víctimas, o sale y se pone a defender su institución. Si hace lo segundo, que fue lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México, entonces se empieza a complicar. Porque su obligación inmediata, para no hacerse responsable de la violación que cometieron 2 agentes en particular, 4 agentes en particular, para no hacerse responsable de ello, lo que tiene que hacer la autoridad es inmediatamente iniciar una investigación. Inmediatamente colocar a su policía en la condición de por probables autores de un delito, ¿no? Estamos hablando de un delito. No estamos hablando de una falla en los protocolos.
Ese es un problema que tienen los protocolos, que a veces nosotros en México somos muy dados a las leyes chiquitas, ¿no? A ver el reglamento y el lineamiento y qué sé yo, y pensamos que eso es lo que nos rige la Constitución. Lo otro, lo único que tiene es un carácter operativo, ¿no? Nos dice cómo actuar, cuándo actuar. Pero una cosa como la que ocurrió en México y como algunas que me he enterado que han pasado acá también, no son errores de protocolo. Querer hacerlos pasar por errores dentro del protocolo es minimizar un hecho que tiene un carácter de delito, ¿no? Por lo tanto, la obligación que tiene la autoridad, que también es constitucional, es inmediatamente la de investigar qué está pasando, la de denunciar a los policías por la probable comisión de un delito y la de entonces ponerse del lado de las víctimas. Cuando no lo hace así, cuando lo que pretende es proteger a sus agentes, en ese momento asume la responsabilidad. Y en la medida en la que más se tarda en resolver, la responsabilidad va subiendo cada vez más, ¿no? En la Ciudad de México vimos al jefe de gobierno, más o menos, tener que salir a defender un caso que debió haberse resuelto de manera muy rápida en el primer momento en el que la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad tuvo noticia de que Marco Antonio no aparecía. Hasta hoy no sabemos qué va a pasar con los agentes que participaron de este hecho. En mi opinión, casos como ese deberían de ser ejemplares para elevar el costo político a las autoridades de que estas cosas sucedan. Primero, porque estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de nuestros adolescentes. Segundo, porque estamos hablando de autoridades a las que les hemos dado la potestad de utilizar la fuerza pública y que están privatizando el uso de la fuerza pública para fines particulares. Esto es muy importante entenderlo. La facultad que tienen las policías de actuar está en función de la protección de lo público. Solamente para la protección de lo público les está autorizado usar la fuerza. Cualquier otra pretensión, por ejemplo, las extorsiones, por ejemplo, lo que llaman la protección del espíritu del cuerpo, todo eso significa privatizar la fuerza pública. Y eso no está autorizado, y por eso hay que cobrarlo caro. Cuando un policía utiliza sus facultades de fuerza pública con fines privados o con fines particulares, está cometiendo una grave violación a su mandato, ¿no? Y eso tiene que cobrarse caro. Bueno, ahora regresamos a este tema. Proteger también significa evitar entonces la detención ilegal, la tortura y la desaparición de adolescentes. Alguien decía en la mañana sobre el chip, hay que cambiar el chip, ¿no? Bueno, eso es verdad. No estamos habituados a ver las cosas desde la perspectiva de los adolescentes. Cuando se trabaja en un contexto en el que hay la posibilidad de detener a personas adolescentes, las y los agentes de la policía tienen que estar preparados para efectivamente tener en cuenta que tuviéramos ¿cómo se llama eso? Un contacto, esas cosas que se mueven, un switch, que nos pone en modo adolescente, ¿no? Porque entonces todo hay que empezar a verlo desde la perspectiva de las y los adolescentes. Por eso, cuando dice ahí evitar la detención, la tortura y la desaparición, lo que quiere decir es que si hay un adolescente involucrado en una situación que puede derivar en una detención ilegal, inmediatamente lo que las policías deben hacer es evitar eso, ¿no? Si evitan la detención, evitan lo demás, porque todas las demás violaciones ocurren como consecuencia de la inicial detención ilegal, ¿no? Pues, ¿de qué manera se puede evitar eso? No me refiero solamente a las y los agentes, me refiero aquí también al conjunto de medidas que es importantísimo tener como parte de los mecanismos de actuación de las policías y también de las medidas telemáticas que pueden utilizarse para evitar que estas cosas ocurran. No es posible, por ejemplo, que no sé si ustedes tienen parquímetros aquí en San Luis, ¿no?
Bueno, cuando ustedes se pasan de la hora, inmediatamente llega uno de los señores que inmovilizan, ¿no? Al menos eso pasa en mi ciudad. No pasa mucho tiempo antes de que llegue el señor y tome la foto, ¿no? Y la suba. Bueno, si eso pasa cuando hablamos de parquímetros, ¿por qué no puede pasar cuando hablamos de detenciones de personas? Todas las patrullas en la Ciudad de México ahora tienen cámaras. La de este joven, la que detuvo a este joven, no servía. Las cámaras de la zona en donde ocurre la detención y donde sueltan al muchacho no servían. Eso empieza a plantear entonces la posibilidad de que hablemos de un contexto que trasciende la detención, responsabilidad de los policías, de un joven. Porque entonces lo que estamos hablando es de que las condiciones para que eso ocurra más veces, ¿no? O para que haya ocurrido antes, más veces están puestas, porque estas cámaras no funcionan, porque no hay manera de poder documentar la detención de manera adecuada, ¿no? Hace un momentito decíamos que cuando se detiene a una persona, fundamentalmente a una persona adolescente, el agente de la policía tiene la necesidad de documentar inmediatamente en dónde, a qué hora, la fecha y el motivo por el que la detención ocurrió, para poder dar parte, en su caso, de ello a la autoridad correspondiente. Suponiendo, nuevamente, sin conceder, se equivocó la policía, detuvo a un muchacho pensando que era un probable delincuente. Ahora hablemos del caso de un joven de 16 años que parece de 29, ¿no? Bueno, lo detienen, se dan cuenta que se trata de un adolescente y efectivamente ahí podrían dejarlo en libertad, ¿no? Pero hay que documentar en qué condiciones se deja a ese joven en libertad. Hay que entregarlo a alguien de confianza para que entonces no se abra la posibilidad de que ocurra una desaparición, como ocurrió en el caso de Marco Antonio, ¿no? Hay circunstancias en las que es absolutamente necesario dejarlos en libertad, incluso sin custodia. Recordarán ustedes el caso de News Divine. Fue un caso muy sonado en 2008, ¿no? Un caso en el que una discoteca fue objeto de una intervención administrativo-policial. Ese caso, quienes lo recuerden, bueno, lo tendrán ahí en mente, pero formó parte de una cadena de otros casos, de los que ya nadie se enteró, ¿no? Porque fueron anteriores, en donde no hubo víctimas mortales. ¿Qué pasaba ahí? Que la administración de Marcelo Ebrard intentó generar una serie de operativos a través de su procurador de justicia para combatir lo que desde su punto de vista era la corrupción de menores, ¿no? De alguna manera había información sobre que en estos lugares de diversión, los llamados antros, se vendía cerveza a los jóvenes o drogas, ¿no? A los adolescentes. Y entonces, con motivo de esa noticia, el gobierno implementa estos operativos que lo que suponen es llegar a estos lugares y arrestar en flagrancia a quienes están vendiendo drogas o alcohol a los jóvenes, ¿no? Lo hacen en 2 o 3 lugares, 2 o 3 discotecas estaban en zonas, digamos, de buen nivel económico, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que los muchachos salen solos, se suben a los coches con sus choferes o a sus propios coches y se van a su casa, ¿no? Y sí hubo arrestos de cadeneros, hubo arrestos de estas personas que sirven los tragos, ¿no? O de gerentes de bares, pero hasta ahí. Cuando se planea el operativo en el News Divine, se piensa inmediatamente en generar condiciones para que no solamente se pudiera aprehender a los responsables de la presunta corrupción de menores, sino para que de una vez se llevara a los jóvenes a instancias de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Procuraduría General de Justicia
con la finalidad que ulteriormente nos supimos, ¿no?, de ficharlos, de tener un registro de ellos, ¿no? Aquí el tema es particularmente importante porque eso no ocurrió con los jóvenes de otra clase social, ¿no? Ocurrió con estos que además eran, digamos, sospechosos nuevamente, ¿no?, de participar frecuentemente en la comisión de delitos en la zona de la delegación Gustavo Amadero, que es una zona de las zonas más deprimidas de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de entrada había un problema porque estos espacios son privados, ¿no? Entonces, también para entrar a esos espacios se necesita una orden judicial. Pero ¿cómo lo resolvió la ingeniosa administración de la Ciudad de México? Pidió a la delegación que hiciera una visita sorpresa. La autoridad administrativa sí tiene la posibilidad de entrar a estos lugares para realizar inspecciones. Entraron entonces con esa orden administrativa y eso sirvió para que la policía acompañara al operativo y para que mientras se realizaba la revisión administrativa del lugar, la policía se fuera colocando de una manera en la que, hagan ustedes de cuenta, nosotros estamos bailando, aquí estamos en la fiesta, ¿no? Y la policía empieza a entrar y se empieza a colocar detrás, hacia las paredes, ¿no? De modo tal que empiezan a encapsular, como ellos dicen, ¿no? Empiezan a moverse hacia el centro para provocar que las personas pudieran ir saliendo por la puerta. Afuera tenían su camión y una hilera de policía que estaba formada detrás de la entrada hacia el camión, hacia un pasillo, ¿no?, hacia el camión. Entonces, mientras estaba llevando a cabo la inspección administrativa, la policía iba haciendo esto y fue sacando a los jóvenes uno por uno, pero no los dejó ir como ocurría con los otros jóvenes que simplemente se subían a su coche y se iban, ¿no?, sino que los orilló a subirse al camión. Esos camiones tenían estos destinos que les comento, ¿no? Iban a la Secretaría de Seguridad Pública para fichar a los muchachos. Pero resulta que el camión se llenó, ¿no? Y quien dirigía el operativo debe haber pensado, eso no lo va a reconocer nunca, ¿no?, pero debe haber pensado, pues aquí tengo una mina de oro, aquí tengo muchísimos jóvenes a los que me puedo llevar. Mandó detener autobuses del transporte público para que llegaran, pero mientras eso ocurría, cerró la puerta. Pero no le dijo a los de adentro que había cerrado la puerta. No le dijo a los demás colegas de la policía que había que detener el flujo hacia la puerta. Entonces, imagínense ustedes que si alguna vez salieron a un concierto de rock, ustedes saben de lo que hablo, ¿no? Cuando la multitud se lo lleva a uno, bueno, pues un poco así, pero la puerta no estaba como aquí, sino que esta salida, hagan de cuenta que daba una escalera que tenía un codo antes de salir, ¿no? Entonces hay una foto histórica de un grupo de policías deteniendo la puerta, una montaña literal de policías deteniendo la puerta, y por el otro lado los jóvenes tratando de salir, ¿no? Entonces eso hace que de pronto haya dos fuerzas que se encuentran en el codo de la escalera, y ahí ocurre la muerte de 12 personas, ¿no? 9 jóvenes y 3 agentes de la policía que fueron víctimas de un operativo que nunca debió ocurrir, ¿no? De un operativo que no tenía ninguna razón de ser, porque incluso pensando en que hubiese venta de drogas o de alcohol a los jóvenes, ¿no?, los jóvenes eran víctimas, no tenían por qué haber sido detenidos, no había ninguna razón. Lo que después dijo el procurador es que había que entregárselos a sus papás. Sí, pero en esas circunstancias estamos hablando de un número de jóvenes que por su propio pie llegó a ese lugar y que por su propio pie podía haber salido del mismo lugar sin que nadie hubiera intervenido, ¿no? Esas cosas luego no se tienen en cuenta y hoy no tenemos más que a una persona condenada, que fue el gerente del lugar, ¿no? Un grupo de policías que fueron victimizados, hay que decirlo claramente, porque la responsabilidad no era de ellos directamente, que fueron procesados, pero no tenemos ningún responsable
hubo responsabilidades políticas en todo caso, pero los responsables políticos son como los zombies, ¿no? Vuelven a la vida política después de que se olvidan sus actos. Y eso tenemos ahora, ¿no? Bueno, por eso es que es importante que en determinados momentos la policía tenga la preparación suficiente como para saber qué hacer, ¿no? Para no poner en mayor riesgo a las y los jóvenes con motivo de un argumento que se vuelve innecesario, ¿no? La obligación de garantía supone aquí poner al adolescente a disposición inmediata de los padres, tutores, en su caso de la autoridad competente. ¿Por qué es importante esto? Fíjense, hay una discusión abierta que ha colocado dos posibles argumentos en torno al tema de Marco Antonio Sánchez. Una que apoya la idea de que es necesario hablar de desaparición forzada aunque el joven haya aparecido. Otra que dice que no alcanza el hecho para tanto, ¿no? Es una discusión técnica en todo caso, pero lo que es importante ver aquí es que sí hay una responsabilidad de parte de la autoridad por haber dejado al joven a su suerte, ¿no? Y por no saber dónde está el joven. Aquí, digamos, para quienes argumentan el tema de la desaparición forzada, el punto clave está en no saber dónde está el joven, ¿no? En que la autoridad, debiendo saber dónde está, cuál es el paradero, la suerte del muchacho, no supo, porque lo soltó. Porque lo soltó además en condiciones en las que él estaba lastimado, pero no porque se cayó y se tropezó, sino porque la policía lo lastimó, ¿no? Esas son circunstancias que agravan esta cuestión y que llevan a algunos a plantear que habría que equiparar estos hechos a la desaparición de personas, ¿no? Finalmente se trata, como ustedes se dan cuenta, de un ciclo que tiene esas componentes. Lo que pasa es que en muchos casos los jóvenes no desaparecen, la mayoría afortunadamente, ¿no? Regresan a su casa, no denuncian y no pasa nada, ¿no? En este caso el joven se desorientó, tenía miedo, caminó por días, está ya documentado que efectivamente caminó por días, llegó a otro municipio bastante lejano del lugar donde fue detenido, hasta que pudieron localizarlo a través de las cámaras del Estado de México, ¿no? Pero esa parte, esa vivencia que tiene el joven, es responsabilidad de la autoridad, porque la autoridad no sabía dónde estaba, por lo tanto no tenía manera de poderlo proteger. Bueno, rápidamente me ocupo de, porque este contexto en el que ocurren las detenciones arbitrarias es muy importante. No son casuales. Desafortunadamente las autoridades siempre tratan de vendernos la idea de que son casos aislados, pero no se trata de casos aislados. Se dan en un contexto en el que por lo menos se mezclan estos tres elementos. Una mirada adultocéntrica, que ya también en la mesa pasada se explicaba, ¿no? Esta idea de que los niños, las niñas y los adolescentes son adultos en potencia y que nosotros tenemos una suerte de obligación de llevarlos a buen puerto como personas adultas, sin considerar que se trata de seres humanos completos, de seres humanos complejos, de seres humanos que, como cualquiera de nosotros, son sujetos de derechos. Un contexto de criminalidad e inseguridad que desafortunadamente está cada vez más extendido en el país, ¿no? Y que efectivamente ha llevado a muchas personas a hacer planteamientos de mano dura. Hay muchas organizaciones de víctimas cuya eje vital parece ser el endurecimiento del sistema penal. Como todas y todos sabemos, en la medida en la que ese sistema se endurece, aumentan los riesgos de violaciones a derechos humanos. Quiero insistir en lo que dije hace un momento. Hoy por hoy, el sistema de justicia penal es uno de los principales riesgos para la libertad de las personas en el país. La probabilidad de que cualquiera de nosotros sea víctima de una detención arbitraria, de un proceso ilegal, es alta, desafortunadamente en el país. Y el peor de todos
los elementos, es esta formación de una cleptocracia, ¿no?, en el país, que está configurada por una serie de procesos que hacen que la funcionalidad que nosotros esperaríamos por parte del Estado, ¿no?, empiece a atender a otros criterios, como por ejemplo el enriquecimiento ilícito, ¿no?, la corrupción, los conflictos de interés, todos estos elementos que hacen que las autoridades pareciera que su labor institucional es la de producir dinero, ¿no? Ya algún colega llamaba a este fenómeno dinerocracia. Producir dinero de la manera en la que se pueda, ¿no?, a través de las extorsiones, a través de los moches, a través de las licitaciones amañadas, a través de las transferencias ilegales de recursos, a través de toda esta serie de circunstancias que van creando un contexto de impunidad, ¿no?, un contexto en el que, por una parte, funciona un poco como los engranes de una gran maquinaria, ¿no? Hay personas que se convierten en los eslabones más vulnerables de todo este proceso porque son los que ejecutan, pero ejecutan no porque quieran, sino que ejecutan porque al final se ven como parte de un sistema que los lleva a ejecutar, ¿no?, que los lleva a hacer lo que toca hacer para efecto de poder generar estas ganancias verdaderamente inconmensurables que representan todo el movimiento de dinero ilícito en el país, cometido por autoridades legítimamente constituidas. No estamos hablando aquí ni de lavado de dinero ni de criminalidad organizada. Estamos hablando de un contexto en el que las autoridades del país prohijan modelos de extracción de dinero a las y los ciudadanos. Bueno, en ese contexto, la aparición de las detenciones es cosa que se vuelve cotidiana, ¿no? ¿Qué hacer contra la detención arbitraria? Bueno, desafortunadamente hay que tomar medidas desde nosotros mismos, ¿no? Yo no soy partidario del autocuidado, pero desafortunadamente en determinados momentos esto se hace necesario. Yo creo que es muy importante poder establecer redes de confianza, ¿no? Decirle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que establezcan redes de confianza, no con nosotros, sus papás, ojalá pueda ser también uno como padre parte de esas redes, ¿no? Pero estamos hablando de confianza y a veces lo que no se tiene entre padres e hijos es precisamente confianza, porque se tiende también a demonizar muchas de las cosas que los jóvenes y las jóvenes hacen, ¿no?, olvidándonos de que también nosotros las hemos hecho. En todo caso, lo importante aquí es que haya alguien que sepa en dónde están nuestros jóvenes, ¿no?, que haya posibilidades. Hoy existen, afortunadamente, las redes sociales, ¿no?, se pueden establecer mecanismos en los que las y los jóvenes pueden tener esta red de protección. Estar al tanto de las rutinas personales, ¿no? Está bastante bien documentado en dónde ocurren las detenciones. Entonces eso es algo que ya sabemos, es algo que tenemos que aprender a evitar, ¿no? Seguir, cambiar la rutina si es necesario, pero estar al tanto tanto de los destinos como de los caminos que nuestros jóvenes siguen. Enterar de las salidas y los arribos. Claro que a los jóvenes eso no les gusta, ¿no? Es que los papás sepan dónde están, pero con los amigos se puede hacer y es necesario que se haga porque es importantísimo que ocurra. Hoy vemos cada vez más testimonios que desafortunadamente son reflejo de lo que está pasando en el país, ¿no? Mamás que anotan cómo salieron sus hijas vestidas, ¿no? Mamás que le toman una foto a las hijas antes de que salgan a la calle porque saben que existe un riesgo latente de que no regresen, ¿no? Imagínense qué trágica cuestión. Cuando está ocurriendo una detención arbitraria, bueno, hay que denunciar lo más pronto posible, ¿no? Aquí la función del ombudsman es fundamental y hay que exigirle al ombudsman que actúe, hay que exigirle al ombudsman que inmediatamente coloque las medidas precautorias que es necesario hacer. Las comisiones de derechos humanos tienen esa posibilidad de hablarle a la policía y decirle, pon el ojo aquí, ¿no? Y aquí puede estarse cometiendo una violación a derechos humanos.
a la propia autoridad, si eso es posible, y también avisar a la red de la que estamos hablando, a la red de confianza, ¿no? A veces la persona que está siendo objeto de la detención no puede por sí sola activar esta red, pero si va acompañada de alguien, que lo cual es muy importante, ¿no? Que vayan acompañados, que esa persona pueda inmediatamente, lo más pronto posible, dar cuenta de que ocurrió una detención y documentar en la medida de lo posible, ¿no? También hoy afortunadamente hay maneras de hacerlo a través de los videos, ¿no? A través de los teléfonos. Siempre hay que tener mucho cuidado porque se trata de cuestiones de riesgo, ¿no? En las que las personas se ponen en riesgo. Pero es importante poder documentar dónde ocurrió, cuándo ocurrió y quién fue la autoridad responsable de que una cosa así haya ocurrido. Y cuando ya ocurrió, como decía, elevar el costo político de las detenciones arbitrárias. No son eventos aislados. Aquí hay que trabajar mucho para poder documentar lo necesario, para verlas como un fenómeno, ¿no? Porque detrás está este tema de las extorsiones. Entonces hay que tener la mayor cantidad de información para poder dar cuenta del carácter fenoménico de estas circunstancias. Exigir la investigación, la sanción y la reparación. La reparación es fundamental. En el caso que nos ponías hace ratito, ya no supimos si le repararon el daño o no, pero estuvo injustificadamente preso. ¿Cuántos años? 2 años, más de 2 años. 2 años, ¿no? 2 años estuvo la persona presa y no hubo reparación. Exigir la implementación de medidas de no repetición, ¿no? Por ejemplo, aquí creo que es importantísimo que exijamos que las leyes endurezcan, pero no para la detención de los jóvenes, sino para la acción de las policías, ¿no? Que le pongan más requisitos a las detenciones que la policía hace cuando estamos hablando de personas jóvenes. Grabar las detenciones, registrarlas puntualmente. Eso también está finalmente en la línea de proteger los derechos de las policías, ¿no? Para ellos siempre será mejor poder contar con evidencia de que actuaron legalmente, ¿no? A menos que no quieran, pero yo creo que si quieren, ¿no? Que es importante que puedan dar cuenta de su actuación legal. Bueno, hay un montón más de cosas que se pueden hacer seguramente, porque estas detenciones, hay que decirlo claramente, no deben ocurrir, ¿no? No hay razones objetivas para que ocurran, porque si no hay flagrancia, o si no hay una orden judicial, entonces no tendría por qué existir una detención. Con eso yo termino. Muchísimas gracias.